Bueno, lo que tiene loco a todo el mundo ahora, la última. Comienzan los operativos contra el paquete. A ver, les leo bien el titular. Comienzan los operativos policiales contra los vendedores del paquete en Cuba. Las copias audiovisuales, extendidas desde hace más de una década en la isla y consentidas de facto por las autoridades, quedaron específicamente prohibidas en las últimas disposiciones contra privados. Para quienes no saben lo que es el paquete, porque sé que me ven muchas personas que no son cubanos y claramente no tienen conocimiento de estos temas, el paquete es, imagínese usted que para ver series, documentales, películas, leer revistas, actualizarse con quizá noticieros internacionales, tener música nueva, usted le paga a un muchacho que va a su casa con un disco duro o una memoria de gran capacidad y le trae todo eso a su casa. Eso es el paquete. A eso se le llama paquete semanal, que se actualiza todas las semanas. Y esta es la manera que tiene el cubano de relajar, ¿no? De olvidarse de los problemas cotidianos, de olvidarse por un momento de la cola del pollo, de cuando viene la compra mensual, de que este mes solamente tocaron 3 huevos en vez de 5, que es lo que toca normalmente, de olvidarse de que el pollo está desaparecido de las MIPYMES, de que el picadillo de soya este mes vino más verde de lo común. Y es la manera de distraerse, porque cuando usted tiene muchos problemas y todo en su vida es problema, la mente trata de buscar un escape. En este caso, el escape lo encuentra en la pantalla o en el teléfono, frente al televisor o frente al teléfono. La alarma se ha extendido por los locales que comercian en Cuba el paquete, el compendio de audiovisuales que por años ha servido de alternativa a la escasa parrilla televisiva oficial. El de esta semana es el último que voy a vender porque ya comenzaron los operativos y las confiscaciones. Cuenta a 14,5 una trabajadora por cuenta propia del auto en el municipio habanero de 10 de octubre. A la persona que me vende la matriz, que luego yo copio y vendo a mis clientes, la policía se le tiró y le quitaron los discos duros, computadoras y todo lo que usaba para ese negocio. Cuenta la emprendedora bajo condición de anonimato. Ya empezaron a aplicar eso de la lista de las ocupaciones prohibidas que se publicó en la Gaceta, dice la mujer, refiriéndose a la Gaceta Oficial del pasado 19 de agosto. Un enorme paquete. Bueno, aquí corté la imagen, un enorme paquete de actividades prohibidas para el sector privado. En total son unas 125. Ahí se incluye cosas como la producción de medicina, de automóviles, cosas así de ese tipo. A ver, son 125. Yo creo que una persona que tuviera 2 dedos de frente, solamente 2, y estuviera en su sano juicio, entendería que en un país donde hacen falta cosas, dar apertura, ¿no? Para que la gente produzca y solucione los problemas que tiene la sociedad. En este caso, los problemas de la medicina, los problemas del transporte, en fin. En la relación, bajo el acápite Información, Comunicación y Telecomunicaciones, el número 61 prohíbe las actividades de exhibición cinematográfica, que incluyen películas, documentales, series, novelas u otras obras similares, así como su puesta a disposición del público a través de soportes informáticos. Aquí en Cuba se han expandido mucho las novelas turcas. En la televisión siempre se habían puesto novelas brasileñas. No se ponen novelas mexicanas. No sé por qué. Yo no recuerdo ninguna novela mexicana. No sé si ustedes, los que son cubanos, que me ven, que están en Cuba, o los que se fueron, recuerdan de alguna novela mexicana que se haya puesto. En los tiempos de vacaciones, julio y agosto, cuando la programación se extendía a prácticamente todo el día, porque después se hizo común, ¿no?, que la programación durara todo el día. Antes no era así, se deben acordar bastante de eso. En la tarde se ponían novelas colombianas también, pero particularmente no recuerdo novelas mexicanas. Regresando a lo de las novelas turcas, se ha extendido bastante. No sé si es quizás por lo bien que los actores se ven o las muchachas turcas que son muy bonitas también, pero bueno, esto se ha extendido bastante. La verdad es que uno a veces, para relajar, necesita cambiar de aires, ¿no? Y este tipo de audiovisuales le dan a uno como, no sé,
El pensamiento de que existe algo diferente, que realmente existe algo diferente, ¿no? Algo diferente a la realidad que vivimos nosotros en Cuba, a los derrumbes, a las colas, a la escasez. Existe otro mundo. Y esto del paquete era la manera para uno cambiar de aires, de manera virtual, por supuesto. Ahora también la música está afectada. Vamos a tener que seguir escuchando a Bacuanamá y música repartera, o la música que se produzca en Cuba, que ya no es de tan buena calidad. De este paquete semanal vivían una cantidad de gente, pero una cantidad de gente enorme. Hubo un tiempo en que incluso la venta de películas en discos compactos o en DVD tuvo su chisme de que lo iban a quitar, de que iban a ir para arriba de los vendedores que vendían discos y películas y cosas de ese tipo. Les confieso que no recuerdo bien qué fue lo que pasó con eso, porque ya en ese tiempo ya yo ni películas veía, ya yo estaba con el canal de YouTube. Sí tengo también muchos recuerdos de las películas de VHS, que si te cogían por la calle alquilando películas de ese tipo, te llevaban para la estación y te ponían una multa y te decomisaban todos los casetes. Los que peinan canas saben que tener un video VHS en Cuba era un problema. Había que hacerlo a escondido, que solamente los marineros mercantes podían entrar videos VHS a Cuba. En fin, los que tienen más años que yo de experiencia de vida se recordarán mejor que yo de esto, porque yo era un niño cuando eso. Pero sí me queda de recuerdo todo el cuidado que había que tener de con quién uno hablaba de esas cosas, a quién uno le decía que tenía un VHS o que tenía una computadora, que había que hacerlo todo en silencio. Sí, me queda ese recuerdo por dentro que nos ha marcado a todos. Las cosas que hemos vivido en Cuba a todos nos han marcado y se van a quedar de por vida. Bueno, pues nada, eso es lo que hay. Vamos a ver si en algún momento las aguas toman su nivel. El paquete va a seguir en la clandestinidad, porque va a seguir, pero en la clandestinidad. Así que nada, lo que les había dicho, la solución de esto, miren, estas cosas no pasaran si sencillamente la gente pudiera tener acceso a HBO, como se tiene en el mundo entero, si la gente pudiera tener acceso a Netflix, a Amazon Prime, a las cosas que normalmente todo el mundo tiene acceso. Pero ¿qué sucede? Que no conviene que las personas tengan acceso, porque ahí pasan materiales que atentan contra la ideología. Y eso es una cosa que siempre se ha... ¿Qué palabra es la que lleva? ¿Censurado? Bueno, esto es lo que pasa. Si hubieran tiendas donde se vendiera de todo, no hubiera el mercado negro que hay. Déjenme saber en los comentarios lo que piensan de toda esta situación. Déjenme un like si este video les pareció interesante e informativo. Compártanlo con sus amigos y familiares en todas sus redes sociales para que lleguemos a más personas, y suscríbanse para que apoyen nuestro canal y continuemos creciendo todavía más. Los quiero, leo sus comentarios.